Buenos días, tardes, noches, profesora y audioyentes. Mi nombre es Juan Mateo y voy a presentarles mi proyecto de laboratorio de química sobre la química orgánica. Este proyecto tiene 4 objetivos. El primero sería demostrar que se puede producir alcohol en casa. El segundo es demostrar que se puede producir alcohol a partir de la levadura. El tercero es demostrar que el alcohol es volátil, es decir, que se evapora en una solución de agua al 10%, es decir, hay un 10% de alcohol en comparación al agua. Y un cuarto objetivo, que es la creación de un lanzallamas casero. Pero primero tenemos que entender un poquito sobre qué es la química orgánica. Y la química orgánica es una rama de la química, y esta rama de la química estudia los compuestos a base de carbono y los compuestos a base de hidrógeno, que vamos a denominar química orgánica. Esta química fue propuesta por el científico alemán Johannes Jakob Berzelius, que propuso la idea de que la química se dividía en 2 puntos, orgánica e inorgánica. Y durante el periodo de vida de Berzelius había un movimiento llamado vitalismo. El vitalismo planteaba que todos los compuestos orgánicos estaban movidos por una fuerza vital. Esta fuerza vital solo podía ocurrir dentro de seres vivos, dígase animales, plantas, bacterias, entre otros. Y uno de sus estudiantes, Friedrich Wöhler, logró sintetizar en su laboratorio a base de compuestos inorgánicos urea. Y esto tumbó totalmente la teoría vitalista que propuso Berzelius, porque esta teoría implicaba que esta fuerza vital del vitalismo no existía. Ahora vamos a hablar un poquito sobre el alcohol. El alcohol es un compuesto orgánico que fue descubierto por los humanos hace muchos años. El alcohol se cree que fue descubierto por primera vez en China, pero fue algo bastante esporádico. Igualmente tenemos registros de su uso en la India. Pero el punto en donde se estabilizó fue en el antiguo Egipto y en el Medio Oriente. Y esto ha moldeado el estilo de vida humano, porque el alcohol modifica o cambia la manera en la que las personas actúan, dado que inhibe ciertas neuronas en el cerebro. Entonces hay ciertas levaduras y ciertos microorganismos que en una situación de bajo oxígeno, que vamos a denominar anaeróbica, liberan alcohol como producto. ¿Por qué? Porque las células necesitan hacer su respiración celular, y como no tienen suficiente oxígeno, van a recurrir a otros métodos como la fermentación láctica, que libera ácido láctico, o en este caso el de las levaduras, van a liberar alcohol. Es muy importante aclarar que este laboratorio, esta demostración, se basa muchísimo en una demostración propuesta por el canal de YouTube Nile Red. Es un excelente canal de química y lo recomiendo muchísimo. Los materiales los vamos a dividir en 3 categorías: los de fermentación, los de la trampa de aire y otros. Los de fermentación serían una botella, agua, azúcar, levadura. El azúcar se calcula en relación al producto final de la solución. Es decir, la levadura debería ocupar 0.25 kilogramos por cada litro del producto final. Para hacer la trampa de aire necesitaríamos 2 vasos, agua, un carrizo de los que se doblan, como los que venden en los Tetra Paks, pero más largo, y algo de goma fría. Entre otros productos que necesitaremos serían una olla, agua, envase para mezclar, un carrizo extra para mezclar, alcohol desinfectante, cuchara, embudo, cinta adhesiva, encendedor y una balanza para medir la cantidad de azúcar. Ahora, el procedimiento. Vamos a iniciar primero con la fermentación. Primero debo aclarar que no es necesario esterilizar todo, pero siempre es bueno hacerlo. Primero vamos a depositar en una olla pequeña los 950 mililitros de agua. Vamos a encender el fuego y hervirla, y vamos a añadir poco a poco
el azúcar al agua. Recordemos que cuando le añadimos azúcar al agua, el agua se calienta más de lo normal. Así que tenemos que tener mucho cuidado porque va a estar más caliente de lo normal. Un cuarto punto sería dejar hervir por unos 5 minutos para asegurarnos de que todo quede bien esterilizado. Apagar el fuego y dejar reposar antes de trasvasarlo al envase de vidrio. ¿Por qué? Porque el envase de vidrio se puede romper. Antes de pasar al siguiente paso, es importante recordar que calentar muy rápidamente el vidrio puede producir un shock térmico. Y vamos a trasvasar el agua azucarada a la botella y por separado vamos a estar mezclando en una vasita pequeña 50 mililitros de agua con levadura. Para activarla vamos a esperar unos 5 minutos para verificar que la levadura esté viva y vamos a traspasar el agua con levadura a la botella. Vamos a sellar la botella con la trampa de aire y vamos a guardarla en un lugar fresco con poca luz y vamos a intentar revisarla dentro de una semana. Sobre la esterilización, es algo opcional. Vamos a depositar todos los materiales en una olla grande y la vamos a llenar de agua hasta que cubra todos los materiales. La vamos a calentar a fuego lento y vamos a dejar enfriar. Es decir, vamos a dejar que hierva un rato y después vamos a apagar y dejar que se enfríe para evitar que el vidrio reciba un shock térmico al revés. Se está enfriando muy rápido. Como último punto vamos a explicar cómo hacer la trampa de aire casera. Existen trampas de aire profesionales, pero en la ausencia de estas vamos a hacer una casera. Vamos a necesitar hacer un pequeño orificio en uno de los vasos de plástico, pequeño como el tamaño del hueco que causaría esta pluma, para lograr que pase el carrizo con forma de L o de U. Y vamos a doblar el carrizo y lo vamos a insertar en el vaso de tal manera en el que la U quede dentro del vaso y vamos a pegar ese carrizo con goma fría para evitar fugas. Vamos a reposar, vamos a insertar el extremo recto del carrizo. Este sería el carrizo que queda dentro del vaso. Vamos a meter el otro vaso para asegurar que tenemos un doble sellado y evitar cualquier tipo de fugas en el proceso. Vamos a reposar nuevamente y vamos a añadir agua de tal manera que la U que estaría aquí quede cubierta con agua. No es necesario cubrir hasta acá, pero hasta aquí. De tal manera que la boquilla del carrizo quede cubierta y así tenemos una trampa de aire. Lo que va a suceder es que el aire saldría hacia arriba, hacia abajo, y como hay agua, el aire no podría volver a ingresar adentro del sistema. Ahora bien, vamos a explicar cómo haríamos ese lanzallamas del que tanto hablamos. Vamos a destapar la botella, vamos a trasvasar el líquido a una olla y la vamos a tapar. Vamos a encender la estufa y vamos a calentar lentamente. Con un encendedor vamos a ver cuando burbujea y vamos a encender. Vamos a intentar dos cosas. Primero, con la tapa, desde el huequito de la tapa vamos a mover el encendedor a ver si vemos algún tipo de reacción. Si no vemos ese tipo de reacción, vamos a quitar la tapa y hacerlo directamente en el líquido. Como hay tanta baja concentración de alcohol, no debe pasar nada extremo. Debemos tomar evidencia de lo ocurrido y apagar el fuego. Entre nuestros datos y observaciones, vamos a hablar primero sobre la fermentación. Entre los primeros 0 y 5 minutos noté primero que había puesto más líquido del esperado, específicamente por la levadura. No calculé el líquido de la levadura. Un segundo punto es que la levadura se empieza a activar y que la levadura flota sobre la solución. El líquido es opaco y de color crema. Entre los 5 y 30 minutos se ven las primeras burbujas y la levadura empieza a actuar. Entre los 30 minutos y 12 horas hay una explosión en la cantidad de burbujas. En mi caso, la trampa de aire falló porque se tapó. Ahí tuve fugas de líquido por los costados, por eso sé que falló. Hubieron burbujas gigantes en la parte superior de la botella
y las burbujas empezaban a salir de la parte de abajo de la botella. Hacia arriba se formaban las burbujas grandes y taparon la trampa de aire. De 12 horas a 36 horas, la cantidad de burbujas que salían se estabiliza. Ya colapsó la parte de arriba de burbujas. La trampa de aire vuelve a funcionar de manera correcta. Hay una liberación constante de CO2 como se ve en la imagen. Hay pocas burbujas en la superficie como mencioné antes. Y hay una sedimentación en la parte baja de la botella. Se nota un tono más blanco, más claro y más opaco a la vez. De 36 horas a una semana se notan burbujas mucho más pequeñas saliendo de la parte de abajo. Se nota aún más la sedimentación y hay muy pocas burbujas. Ahora, sobre el lanzallamas. Lo que hicimos fue abrir la botella y cuando abrimos la botella había un olor agradable a alcohol, un olor frutal. El color del líquido no cambió, era un líquido crema y opaco como se ve en la imagen, un color amarillento parecido a chicha de piña. Al trasvasar la botella el líquido salía por densidad, primero la parte superior y después la parte sedimentada. Cuando hicimos la prueba de fuego 1, que sería con la tapa, no pasó nada. Cuando hicimos la segunda prueba no pasó nada. Cuando hicimos la tercera prueba con la olla destapada y con el encendedor directamente sobre el agua, hubo fuego. Sobre cálculos, gráficas y resultados. El agua sería unos 950 mililitros. Vamos a asumir que sería el producto final. Y así, en base a eso, voy a calcular el azúcar. En realidad no debería hacerse así, pero no supe dónde encontrar información para determinar cuánto iba a cambiar el volumen del agua del azúcar. Entonces hice regla de 3 y me resultó que tendríamos 235 gramos de azúcar. Esperé un 10% de alcohol de esos 950 mililitros. Por tanto, tendríamos un volumen final de alcohol de 95 mililitros. La densidad del alcohol es de 789 kilogramos por metro cúbico. Y por tanto, la cantidad ideal de producto sería de 75.8 gramos. Entonces, ¿cómo calculamos la cantidad de azúcar que verdaderamente usamos? Pues primero planteé cuál fue el proceso por el cual resultaba el alcohol y mediante estequiometría planteé que tendríamos la cantidad de producto ideal, los moles sobre la masa molar, y eso nos resultó que tendríamos un total de 148.08 gramos de azúcar usada y una pérdida de 87 gramos. Y debajo de eso aquí muestro cuál es la fórmula para obtener etanol a base de glucosa. Asumí que el azúcar fuera totalmente glucosa porque es lo más sencillo para hacer. Entonces, el análisis de resultados. Primero me gustaría aclarar que fue una demostración bastante sencilla, interesante, es muy flexible. El hecho de tener la posibilidad de no esterilizar es muy bueno. Preparar la levadura fue algo también muy interesante porque me apresuré. No estaba tan seguro si la levadura estaba activa o no. El hecho de poder echar alcohol en los instrumentos a esterilizar también fue bastante entretenido porque mi mamá sentía que ya había iniciado el experimento cuando en realidad no. Entonces, cuando traspasé, como mencioné antes, noté que había echado más líquido del esperado y al principio la reacción fue bastante lenta. Pensé que la levadura estaba muerta, probablemente fue así de lenta porque o se estaba activando o no había suficiente levadura para que reaccionara fuertemente. A los 15 minutos ya se notaban las primeras burbujas, lo cual implicaba que había esperanza por el alcohol porque la levadura sí estaba viva. La trampa de aire originalmente funcionaba bastante bien, pero con el tiempo el carrizo quedó tapado por estas colosales burbujas que impedían la correcta circulación del aire saliendo de la trampa de aire. Entonces básicamente las burbujas
englobaron el carrizo, explotaba en la parte de acá de arriba, pero el carrizo estaba acá, así que se tapó y fue una de las cosas que produjeron las fugas por el aumento de presión. Como dije antes, durante las primeras 12 horas ocurrió un proceso que yo llamé la explosión, porque hubo una explosión de burbujas básicamente. Hubieron más burbujas de las que yo pude haber esperado por la cantidad de glucosa que había y la manera en la que se reprodujeron las levaduras. De las 12 a las 36 horas ocurrió un periodo que decidí denominar la meseta, porque todo se estabilizó. Supongo que gran parte de la levadura murió, quedaron las levaduras más fuertes, más adaptadas. Del periodo de 36 horas a la semana ocurrió lo que llamé el declive, porque las burbujas cada vez se volvían más pequeñas, se notaba menos actividad, no se notaba tanto aire salir por la trampa de aire. Cuando hice lanzallamas improvisado, mi primer intento fue infructífero. Pensé que si usaba la tapa iba a salir fuego, bastante fuego, una llama eterna, pero en realidad no. Voy a asumir, en base a lo que aprendí de Mythbusters, que no había la siguiente correlación entre aire y alcohol, porque para que haya fuego tiene que haber una correlación entre oxígeno y el combustible, que es lo mismo que ocurre si tenemos una concentración muy elevada de gas. No va a ocurrir una explosión o un fuego controlado, porque no puede ocurrir una reacción estable y continua para mantener el fuego. Entonces, cuando quité la tapa, logré producir un fuego constante, y esto fue bastante agradable porque demostré que de verdad había alcohol, y no solo era alcohol que se notaba, sino que había alcohol. ¿Y por qué este alcohol se evaporaba? Porque lo estamos calentando, y el alcohol se evapora a una temperatura inferior a la del agua, se eleva a 78.37 grados Celsius, al contrario del agua que se evapora a los 100 grados Celsius. Las llamas fueron de muy corta duración, pero tenían un color azulado, así como el que debería tener el fuego de etanol. Finalmente me gustaría declarar que no consumí el alcohol, no lo probé, no lo toqué, porque este podría contener metanol, y fueron instrucciones muy parecidas a la profesora de Laisa, porque el metanol es tóxico para los humanos, y vamos a ver qué puede producirnos en la sesión de preguntas y respuestas. La primera pregunta es sobre qué tipo de levaduras usamos, y la respuesta es Saccharomyces cerevisiae, que fue la especie usada. Es muy común para la repostería y la creación de cervezas, de ahí el nombre Cerevisiae. El alcohol estimado, que sería la segunda pregunta, ese 10% donde sale. En el video el joven plantea que él cree llegar a obtener un 15% de alcohol, así que asumí que un 10% era bastante probable y plausible, pero no tiene ninguna base científica la idea de que de verdad obtuve 10%. Lo usé más que todo para fines educativos, de tener idea de cuánta azúcar verdaderamente usé. La tercera es a qué sabe la solución. Como mencioné antes, no la probé por el metanol. La cuarta pregunta es sobre los efectos del metanol en el cuerpo. Tenemos dificultad de respirar, paro respiratorio, ceguera, visión borrosa, dilatación el de las pupilas, presión sanguínea baja, mareo, confusión, dolor de cabeza, dolor abdominal, coma, fatiga, inclusive muerte en cantidades extremas. ¿Por qué no funcionó la idea del lanzallamas con la tapa? Precisamente por lo que mencioné antes, probablemente no hubiera obtenido esa relación correcta entre aire y combustible, y era mucho más fácil lograrla sin la tapa. Probablemente tampoco salía con la siguiente presión para mantener una llama constante. Sexto punto es sobre si es necesario o no la esterilización. No lo es, no creo que sea necesaria, pero todo depende del proceso. Si lo que se desea es obtener mucho alcohol, esterilizar, porque asegura que no vamos a tener bacterias que vayan a interferir con las levaduras. ¿Qué hubiera pasado si hubiera cerrado la botella herméticamente? Básicamente todo el pasillo que tengo a mi lado
Sí, derecho, estaría explotado, sucio, lleno de levadura. ¿Por qué? Porque se creó un aumento de presión por la liberación constante de CO2. El agua se hubiera acidificado por la cantidad asombrosa de CO2 que se liberó. Básicamente teníamos una soda que explotó. La octava pregunta es sobre si podría funcionar el experimento sin usar levadura de paquete. Es posible, poco probable, pero posible. Probablemente si se usa levadura, harina integral, que esta contiene levaduras silvestres. Algunas bacterias también producen este tipo de fermentación alcohólica, pero la mayoría de los organismos producen una fermentación láctica, es decir, liberan ácido láctico. La novena pregunta es sobre si la oscuridad es obligatoria. En mi experiencia no, el pasillo es bastante iluminado. No está siempre a oscuras, pero tampoco es el lugar más iluminado de la casa. La décima pregunta es por qué se produce ese metanol. Según lo que descubrí es que hay desbalances en la temperatura al fermentar y esto produce que las levaduras, en vez de producir etanol, produzcan metanol. Y la 11 sería si se podría destilar ese alcohol que se produjo. Sí, solo que en mis condiciones no lo puedo hacer, no tengo la infraestructura necesaria para destilar ese alcohol. Conclusiones y recomendaciones. Podemos concluir que obtuvimos resultados para los 4 puntos y objetivos que buscamos. Logramos mostrar que podíamos producir alcohol a base de levaduras en la casa y logramos pudimos plantear las bases para este lanzallamas casero. Y como dije antes, recomiendo ver el video de Nailred y su canal porque tiene muy buenos videos y tiene una manera de narrar muy original. Así que muchísimas gracias.